Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta sencilla ceremonia, pero de gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. Y a la misma vez les agradezco porque me permiten continuar en el peregrinaje que me encomendara mi maestro, el venerable Satarjat José Marcelli, di por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide y enriqueciéndome de todo lo que la vida me da. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Bien, si alguien de ustedes tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna búsqueda o algún encuentro, alguna experiencia significativa, adelante. Tiene la palabra. Sí, adelante, Silvia Heredia. Buenos días, maestro. Buenos días, hermanos. Deseo que estén todos muy bien ahorita y siempre. Maestro, ¿cómo cultivar la paciencia? Es Sí, una de las virtudes que solo en la práctica. Es un poco no solo aguantar, no solo esperar, sino estar descubriendo qué oportunidades se nos está presentando. Tarden un poquito, tarden más, saber cuándo, saber sin saber para cuándo, pero estar abiertos. Eh, Cuando uno se vuelve más impaciente, hay cierta obsesión de conseguir algo, de que tiene que ser cuando y donde yo diga, o cuando yo tenga las ganas o las disposiciones o los deseos. La paciencia involucra estar confiado en que vamos en el buen rumbo, pero hay acontecimientos que tendrán que suceder, pues cuando suceda, porque al final de cuentas todo sucede cuando sucede. Parece una frase demasiado trivial, pero encierra una gran sabiduría. Yo muchas veces en realidad tengo que aceptar que no sé lo que va a acontecer, pero me abro a descubrirlo y sé que lo que sucede será lo que necesitamos tener de oportunidad. Entonces, la paciencia es una ciencia, pero no es una ciencia de exploración, de espera de que acontezca lo que va a acontecer, no lo que yo quiero. Cuando yo antepongo mis necesidades y mis deseos, entonces se vuelve obsesivo y se vuelve impaciente. ¿Cuándo? Pues cuando tenga que suceder. ¿Y qué voy a hacer yo? Pues voy a hacer lo que tenga que hacer cuando lo tenga que hacer, en donde lo tenga que hacer de la manera que la tenga que hacer. Pero no lo sé. Es aceptar esa condición discipular de ir aprendiendo más, de descubrir más, de agradecer más. La paciencia es una gran virtud, no, y se cultiva diariamente hasta tener paciencia con uno mismo. A veces uno se obsesiona, se desespera, se exige, se presiona de más y no se diga con los demás. pues, Entonces la paciencia es toda una ciencia y un arte de saber esperar.
que los acontecimientos sucederán como tienen que suceder y hay que poner la mejor voluntad en el sentido en el lineamiento, en la propuesta que valga la pena. Hay cosas que uno no debe tener paciencia, pero sí en las que son importantes. Pero que conste, no van a suceder ni cómo ni qué sucederá porque yo lo diga o yo lo desee o yo me obsesione o me presione para que suceda. La paciencia es una virtud muy elevada, pero es un arte y una ciencia, porque no es de cualquier forma de esperar, no es cualquier forma de dejar de soltar, ¿no? Hay límites donde ya se convierte en otras cosas y tenemos que descubrirlos, tenemos que estar atentos, reflexivos, observadores de uno y de los demás. Sí, maestro, le pedí a Dios paciencia y lo que me dio son oportunidades para practicarla. Ah, no, claro. La vida siempre tiene esta necesidad de que no soy el único actor, de que colaboro con otros seres, con otras personas, y sucederá cuando tiene que suceder, pero hay que ir hacia allá, hay que hacer lo que a uno le toca, pero sin obsesión, sin presión. ¿M? Es lo que yo le puedo comentar, hermana Silvia. Muchas gracias. Y una mañana cálida, creo que está haciendo fresquito ahí en Monclova. Un poquito. ¿M? Muy bien, adelante, ¿alguien más desea Gracias, compartir o maestro. preguntar? Pero llegará. ¿Cuándo? No sé. Maestro, Sí, adelante, buenos don días. Antonio, buenos días. Buenos días. Gracias. ¿Qué referencias me podía dar, dijéramos, de la información sobre los masones ¿En qué sentido? en la línea que ellos trabajan? Bueno, hay muchos tipos de masonerías o de lugares de trabajo sobre el individuo y sobre la sociedad, que eso en el fondo, es el propósito masónico, hacer una organización de gente que quiera trabajar sobre sí mismos y sobre la sociedad. Que lo hagan o lo hagan mal es otra cosa. Que lo hagan bien es otra cosa. Pero ese es su propósito, ellos se ponen su mandil de trabajo. Pero es sobre sí mismo, sobre la sociedad, uno de sus lemas más importantes, ya que ha habido miles y miles de masones y de propuestas, es ser hombres libres y de buenas costumbres. Y ese debe ser el resultado de ese trabajo de cincel, con el mazo, con el, el cincel, la escuadra, etcétera. Ellos tienen ideas de con qué herramientas se debe trabajar sobre uno mismo en el desarrollo de virtudes, eliminando los defectos, purificando el alma, etcétera, viendo cómo los demás lo hacen o no lo hacen. Las masonerías, por ejemplo, en inglés, mason, masón, significa constructor. Eso es lo que significa, constructor. Pero bueno, la pregunta ¿es una obra chambona, o sea, mal hecha, o es una obra que es digna de su habitante, el cuerpo, el alma, la mente, el espíritu que tenemos que cultivar? Y ellos están abiertos a escuchar diferentes puntos de vista sin que nadie imponga el suyo.
Tienen sus reglas, sus ritos, su acentuación de virtudes, pero del dicho al hecho. Y entonces, bueno, nosotros nos veríamos en la misma situación. Podemos tener un buen discurso, una buena propuesta. La pregunta es, ¿qué practicamos al final de cuentas con nosotros mismos, con los demás y con la sociedad? No es lo que predicamos, es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y el tema de Jalone y la masonería, como también la iglesia, se volvió un centro de poder por tener gente muy prominente, poderosa. Y las conveniencias y las alianzas y todo. En México, por más de 60, 70 años o 100 años, no me acuerdo cuánto, fueron presidentes masónicos, presidentes masónicos. Que estuvieran haciendo su trabajo sobre sí mismo y sobre la sociedad, no lo sé. Pero esa era la propuesta. No nos quedemos solo con la propuesta, sino con la acción que lleva la propuesta a la realidad, a la realización. Ellos jugaron especialmente un papel muy importante en los aspectos libertarios de independencias en los 1800. La pregunta, ¿eran solo alianzas de poder en esas paredes o eran realmente trabajos para el perfeccionamiento del ser humano y mejoramiento de la sociedad? Dejo la pregunta. Posiblemente unos lo hicieron y lo hicieron muy bien, pero posiblemente no lo hicieron o lo hicieron muy mal. No lo sé. No estoy apuntando a ninguna. Pero han cumplido un papel y se remonta supuestamente a Hiram, a un constructor egipcio, mítico, no histórico. El origen de la masonería y sus principios quedan sin tener autor, aunque ha habido autores que han renovado o rectificado algunos asuntos dentro de la masonería, unos en el aspecto teórico y otros en el aspecto, a lo mejor, en el cambio y mejoramiento de la actitud. Como también en la iglesia ha habido gente fantástica y ha habido gente desastrosa. No me vengan a mí el cuento de que todos son los santos, que no es cierto. Ha habido gente extraordinaria, sí, pero también gente desastrosa. En todos lados se cuecen habas, como decimos acá en el mundo popular mexicano. Muy bien, ¿alguien más? Tienen postulados, propuestas muy hermosas, muy interesantes, muy geométricas. Han tomado de culturas pitagóricas, egipcias y de muchos lados. Lo mejor, y es loable. La pregunta es qué tanto se practica. Existe la masonería simbólica y la masonería real. O sea, el constructor hace planos y habla bonito de lo que hay que hacer, o es el que lo hace. Esa es la pregunta. Siempre en cualquier agrupación, cualquier difusión de principios y valores, que hay unos que realmente son fantásticas, con sus lógicas, sus razones, sus porqués, pero al final, ¿cuál fue la intención de hacerlo? ¿Comprendes tu verdadera naturaleza que no es poseer, sino usar correctamente todo lo que la vida te ofrece y te da para servirte, no, para servir a todos? Lo que pasa es que unos sí se quedan en el servirme y se sirven con la cuchara grande a veces, ¿eh? Mm. Con la cucharota.
y no le dejan a los demás. Pero es la historia humana de andar de ignorante, luego tener el conocimiento, luego comprenderlo, aplicarlo, realizarlo y al finalmente ser parte de nuestra configuración personal y de la vida que podamos apreciar y valorar. Sí, don Donald Vallecillo, adelante. Buenos días, muy honorable maestro. Buenos días a todos. Maestro, ¿se puede saber cuál es el propósito de mencionar el ego en la ceremonia cósmica? Si se puede saber, ¿verdad? Bueno, eso ya es condición de la conciencia, pero sí le voy a explicar. Ego significa yo. El ego pequeño buscando sobrevivir y buscando tener la razón. ¿Quién dice que tiene la razón? Ego, o sea, yo. Y después yo, y al último, yo. Pero es un ego pequeño, no comprende que el ego en realidad es una inteligencia, un efecto de conjunción de relaciones para que el conjunto sobreviva mejor. En la evolución empezamos desde células independientes solas y luego fueron viendo que si se juntaban podían configurar algo que a todos les sirviera. Se lo explico de otra manera. Yo tengo células aquí en la frente, la piel. ¿Y qué tienen que ver esas células con el movimiento de mis dedos y con el té que me estoy tomando, con la tisana o con la infusión que me estoy tomando? Nada, pero desde el ángulo egoico sí. En mí, estas están aquí y las otras ayudan para que tome líquido que luego les va a llegar ahí. O sea, hay un beneficio de conjunto. No sé si me explico. El ego por eso se construye y se destruye cuando pues, se vuelve destructivo, separatista, anarquista. Un ego bien educado, bien trabajado, no es anarquista, es integrador, porque sabe que si nos organizamos, todo puede ser mejor para todos. Pero el ego que se nombra en la ceremonia no es el ego personal, que también está incluido, pero no es eso nada más. Es lo que une al universo. Y ahí se la dejo. Percibirlo, sentirlo. La ceremonia no solo se piensa, se siente, se vive. Cada parte es una vivencia. Y así, como dice el maestre, se va construyendo un templo digno de un buen arquitecto y se vuelve a poner todo en su lugar porque ya se cumplió su uso y vuelve todo al mundo profano o al mundo externo, visible. Hay muchas cosas en la ceremonia que no son visibles ni se mencionan, ni se escriben. Y ahí está el trabajo del teurgo, verdadero teurgo, que colabora con la obra divina, realizando la obra que le toca, reconociendo la gran obra, el gran opus. Opus significa obra. Entonces, sí, el ego se menciona 3 veces
porque se está afirmando los vínculos invisibles entre aspectos visibles. Es ya cuando se hace la consagración del mago. Pero requiere un trabajo totalmente impersonal y desinteresado. Por eso, desde el muy sublime maestre y del hermano mayor, para celebrar la ceremonia hay que tener el cuarto grado, reconocida la conciencia de cuarto nivel, que es donde ya uno se desprende y anda por el mundo sin pedir nada, pero reconociendo todo. No guardas, descubres y pones al servicio de la vida lo que la vida te va dando. Entonces, el ego empieza desde una comprensión de cómo se construye el ego de varias células en las plantas, en los animales, en los humanos, hasta la vivencia profunda y experiencia profunda de una unión y vínculos universales, que ya no se piensan, sino se viven, se sienten, se realizan y se emanan. Porque cuando el ego opera, hay una emanación de conjunto, que es cuando la ceremonia cósmica, bajo el orden universal, hace su propia emanación para colaborar con la vida universal. La ceremonia no es solo para el que la hace, el teurgo, no solo es para los que asisten, es para todos, y más si hay antenaje. Se recibe más directamente la influencia porque hay una sintonía. Entonces, cuando se pronuncian esos egos, no tienen que ver con el ego personal, sino está integrado al gran ego, no está separado, es uno solo. Por eso hablo de vínculos y de funcionamiento. Bueno, eso es un apunte sobre algo que se vive, se siente, se expresa, se afirma, trascendiendo la limitación. El que no ha dejado todo y anda con sus riquezas y no las puede soltar y se regresa a su casa, ese no es cuarto grado. El cuarto grado implica soltar. El punto de no retorno que nos habló el venerable Satarhat, aunque unos disque discípulos del Satarhat dicen que ya no, que ahora se puede uno regresar cuando quiera. No, no es por ahí. O sea, las cosas se hacen bien y para lo que están hechas, o se hacen mal y para lo que no están, y se hacen inclusive a veces con repercusiones contrarias. No es un juego la magia. Esa magia de unión, esa se puede convertir en magia de separación, de desunión. Así, el límite es muy pequeño. Hay gente que juega con esto para que su ego personal se sienta muy grandote. ¿Sí? Yo no necesito sentirme grandote, ya fui grandote desde chiquito. Y sé lo que es eso. ¿Mm? Pero bueno, así es la vida. Tiene todo para construir algo fantástico, maravilloso, lumínico. O tiene lo contrario, y donde uno se enreda y destruye y malusa. Cuando uno malusa algo, ya no lo puedes normalmente volver a usar. Y tu oportunidad de usarlo ya se perdió, tienes que ir por más. Y la pregunta es, ¿cuánto cuesta? ¿Y cuánto sirve? Muy bien, ¿alguien más o ya es la hora? Muchas gracias, maestro. De nada, adelante con sus investigaciones, querido hermano Donald Vallecillo.
Fue la última. Nos vamos. La del estribo. Se dice antes de subirnos al caballo y continuar nuestra caminata, cabalgata, nuestro camino. Pero recuerden, conocer es una cosa y practicar es otra. Del dicho al hecho hay un buen trecho. Qué bueno que tienen información, pero si no la practicas te estás haciendo tonto, porque lo importante es cómo la practicas y qué resultados al final de cuentas obtienes. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Maestro, buen día a Sí, todos. don Sí, Victoriano. disculpe, sobre la paciencia, yo estoy consciente de que se debe practicar la paciencia, pero en base a una disciplina como el yoga, la hatha yoga, cuando se invadió aquí, que ya quedó en el pasado, fueron 7 meses y hay que tener paciencia para poder esperar el momento, pero sin estar inactivos, activos, pero esperando el momento y se llegó y aquí estamos, tenemos 28 meses aquí. Y luego reactivar otra vez, reactivar y con las actividades y que volvieran a regresar alumnos, alumnas, bueno, con paciencia, sí. En una ocasión una hermana me dice, bueno, ¿y cómo le va a hacer? Porque se fue la hermana Lupita, que era la que coordinaba las actividades del mes. Dije, bueno, hay que continuar. Y luego pues, la señora que le ayudaba a la hermana Lupita, que continuó 1 o 2 veces, pero dijo, no, es que esto es mucho trabajo y a mí no, esto es demasiado. Dice, tenga paciencia, diga, vamos a hacer las cosas, tenga confianza, confíe en esta fuerza superior y adelante. Y no, sí sacamos las actividades 1 o 2 veces y se retiró. Y le dije, bueno, pues hay que continuar. Y al otro mes estaba pues solo aquí. Y luego de repente llegó la hermana Eva Llovín. Ay, caray, esta es una bendición porque llegó muy temprano antes de amanecer. Qué bien. Bueno, pues seguir jalando. Estaba aquí en la actividad solo. Y luego después eran de tamales y luego después se vino la actividad de las hamburguesas y estaba solo. Dije, qué caray, ahora cómo lo voy a hacer para entregar, pero no, con paciencia. Y luego de repente llegó esa alumna que simpatiza aquí con la fraternidad. Dijo, me voy a quedar a ayudarle porque yo descanso hoy. Carajo, qué bien, le dije, me da gusto. Y luego después otra vez, híjole, bueno, con paciencia, la siguiente actividad y las otras, me dice mi esposa, y es que es mucho lo que vas a hacer, bueno, hay que hacerlo. Dice, bueno, yo te voy a ayudar, ándale, pero aquí en la casa, bueno, órale. Y van 2 veces que me ayuda. Y pues hacemos los tamales y yo los traigo aquí a la GFU y ahorita los estamos cociendo. Poco más de 40 docenas, son pocas, pero ya están vendidas. Y eso es todo, No, paciencia, no sea paciencia. malito y no hable de desayuno porque estamos en ayunas. Tenga un poco de respeto, por favor. No, eh, eso es lo bonito que ya hablando de la paciencia, sí, y pues a seguir adelante, sí, gracias. A usted, sí, así es, pero estar, como dicen, con el mazo dando, pero ¿qué más? Dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. Nada de que tú me vas a hacer todo. Están los materiales, déjame buscarlos, déjame reconocerlos, traerlos y empezar a trabajar. Esa Exacto, es la, sí, exacto. sí. Ya lo demás se va agregando con el tiempo, pero hay que arrancar. Ahora, bueno, estamos en proyectos que acabamos de arrancar y estamos muy contentos. Esperemos que se concretice todo si no hay contratiempos, porque así hay que andar.
en la dirección correcta, pero sin tantas expectativas de control y de dominio. Pero sí, son importantes. Pax a todos Pax. y que disfruten sus tamales. Ay, Y lo digo con como el, resentimiento. como, como el amigo que me dijo ayer, si no estira, no afloje. Pues sí, es correcto. Muy bien, Pax. Maestro, muchas gracias por Gracias.